trabajo en comunicaciones al servicio del país. Felicitaciones. Bien, estamos en la grata compañía también ahora de Paulo Vilca, del SER. Paulo, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Ricardo. Bueno, en todo caso, si me permites, una felicitación al canal por el aniversario, ¿no? Creo que la labor que cumplen es muy importante y esperemos que sigan viniendo muchos más aniversarios hacia adelante. Gracias, estimado Paulo. Sabemos que en Puno, que es una de las zonas en donde ustedes trabajan bastante, tenemos una amplia audiencia, ¿no es cierto? En Juliaca, en la ciudad de Puno, en fin, en otras localidades del departamento de Puno, de donde tú eres también oriundo, ¿no es así? Así es, yo soy puneño y allí el canal tiene una audiencia importante, ¿no? Así es, efectivamente. Bueno, yo quiero comentarles que Paulo Vilca, que es un importante funcionario del SER, que es una ONG dedicada a estudiar la problemática socioeconómica del departamento de Puno, del departamento de Ayacucho y de Cajamarca, ¿no es cierto? Ha sacado una publicación interesantísima, que no podía ser más pertinente para el momento actual, denominada Recomendaciones para la gestión estatal de los conflictos. Repito, Recomendaciones para la gestión estatal de los conflictos. Conflictos mineros, sobre todo por usos y ocupación del territorio. Es una publicación del SER, ahorita Paulo va a empezar a comentarnos. Es un trabajo elaborado por Ángela Acevedo, María Luisa Burneo, Zenón Choquehuanca, Félix Palomino, Aldo Santos, Javier Torres y Paulo Vilca, que nos acompaña en este momento. Voy a pedir, por favor, que se pueda ponchar esta importantísima publicación de la ONG SER, Recomendaciones para la solución de conflictos, para la gestión estatal de los conflictos. Paulo, las personas interesadas en acceder a este documento, ¿dónde podrían conseguirlo? Sí, bueno, Ricardo, primero que nada agradecer la posibilidad de conversar sobre esta publicación que responde a un trabajo hecho por SER durante los últimos años. Algo que hemos venido ejecutando con regularidad es un seguimiento permanente a la conflictividad social en el país y en especial a aquellos conflictos derivados de la realización de industrias extractivas. En tal sentido, hemos elaborado una agenda mínima sobre algunos temas que creemos que deben implementarse desde el Estado para brindar una solución adecuada a una serie de conflictos que vienen ocurriendo en el país. Cabe indicar que, a diferencia de otras publicaciones, otros trabajos muy importantes que se han venido produciendo en el país con relación a este tema, nuestro enfoque está más dirigido hacia el gobierno, hacia el Estado, no tanto hacia el sector privado o a las organizaciones, sino a quien creemos que tiene la principal responsabilidad de gestionar adecuadamente los conflictos en el país. Estamos hablando de los tres niveles del Estado, digamos, gobierno central, regional y municipal. Estamos hablando del nivel central, en primer lugar, parte del gobierno regional y en menor medida el gobierno local, porque otra característica de esta publicación es que está enfocada en un tipo de conflicto en particular, que es el vinculado a la presencia de a la realización de actividades mineras en la etapa de exploración, entonces, y de gran y mediana minería, cuya competencia corresponde al gobierno nacional y en consecuencia es el principal actor, digamos, que tiene que dar una salida, alternativas para brindar una solución a estos casos. Y dentro de todo el gobierno nacional hacemos especial incidencia en la presidencia del Consejo de Ministros, que ha sido la instancia que durante los 5 años pasados ha tenido un rol preponderante en todas las negociaciones, en las mesas de diálogo que se han implementado, así como en el Ministerio de Energía y Minas, que es la entidad encargada de dirigir la política pública estatal con relación al impulso de la inversión minera, la inversión en hidrocarburos, etc. ¿No? Entonces, y en mucha menor medida la competencia que podría tener el Ministerio del Ambiente, en tanto corresponde a ellos determinar cuál es la política general del ambiente y, por tanto, todo lo que tiene que ver con la protección o los impactos que pudieran tener alguna de estas industrias también tiene que ser materia de atención por parte de este sector. Antes de preguntarte que nos des las pautas, digamos, sobre cuáles son los mecanismos básicos de estas recomendaciones para la gestión estatal de los conflictos, te quería preguntar, ya hay algunos personajes claves en los ministerios, en las entidades que has mencionado, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Energía y Minas y Ministerio del Ambiente, que tienen que ver directamente con este tema? Sí, bueno, a ver, en la
Presidencia del Consejo de Ministros ya existe hace varios años una unidad de gestión de conflictos. Que ha sido, perdóname, muy criticada muchas veces por su inoperancia para opinión de algunas personas y por sus escasos recursos para opinión de otras, dicho sea. Sí, bueno, creo que el hecho de que existan, según la Defensoría del Pueblo, alrededor de 250 conflictos, da justamente testimonio de la poca efectividad en el cumplimiento de las funciones que le fueron encargadas. También en el Ministerio de Energía y Minas, también en el MINAM, y en realidad en varios de los sectores se han implementado unidades, órganos que tienen que ver con la resolución de los conflictos desde las propias competencias de los sectores. Entonces, de lo que se trata más bien es de potenciar y mejorar el rol que han venido cumpliendo estas instancias. En tal sentido, creemos nosotros, lo decimos en el documento, que la presidencia del Consejo de Ministros tiene que ser un órgano articulador, como lo señala la ley, para que aquellos conflictos que van más allá de los sectores, o sea, es muy difícil encontrar un conflicto que solamente compete agricultura, que solamente completa minería. O sea, normalmente son varias las problemáticas alrededor de un conflicto, y bueno, eso le corresponde a la presidencia del Consejo de Ministros como órgano articulador, y además como órgano que tiene que vincularse con el nivel regional y con el nivel local. Y además como instancia con poder de decisión y poder político en este país, o sea, los ministros son responsables sectoriales de las competencias que tienen en cada uno de sus campos, pero el premier es quien tiene una responsabilidad política mayor y por tanto creemos que las decisiones que pueda tomar para resolver nuestros conflictos es fundamental. Por otro lado, también en el documento abordamos lo referido a un tema fundamental que es el otorgamiento de las concesiones. Como tú sabes, Ricardo, actualmente la política de otorgamiento de concesiones, los últimos años por lo menos, ha sido determinada solamente en virtud de una solicitud y sin que en la gran mayoría de casos se informe adecuadamente a la población, a los gobiernos regionales, locales, a quienes viven en los territorios donde están las concesiones, de que se había otorgado este derecho a favor de alguna empresa privada. Hay que señalar explícitamente que la concesión no implica en estricto una afectación del derecho de propiedad, puesto que lo que se concesiona son los minerales que están en el subsuelo. Sin embargo, para el ejercicio de este derecho de concesión, sí tiene que pasarse por la superficie. Y ahí creemos que el marco legal actualmente existente no ha sido el más adecuado para garantizar que los propietarios de la tierra, que en sectores rurales normalmente son las comunidades campesinas, los pobladores rurales que tienen menores posibilidades de información y de defensa de sus derechos, no protege adecuadamente, o no garantiza, mejor dicho, que haya una negociación adecuada entre la empresa que llega y los propietarios de la tierra. Entonces, creemos que eso es importante, revisar el marco normativo y por otro lado también establecer vinculaciones con las municipalidades y los gobiernos regionales. Los alcaldes se enteran de que hay una concesión también cuando llega la empresa, o sea, no hay una comunicación previa o en todo caso las que hay son deficientes. Y además todo esto debe formar parte de un proceso más grande que es el de ordenamiento territorial, ¿no? Entonces son, digamos, varios los enfoques y aspectos que hay que ir tratando para poder dar una solución integral a este problema. Y destacar, digamos, que el problema generalmente se origina, o mejor dicho, la parte en la que hay que trabajar inicialmente con más énfasis es en la etapa de exploración, básicamente, ¿no? Así es, porque ese va a ser normalmente el primer contacto entre la empresa interesada en determinar si existen o no los minerales que quiere explotar y la población que es propietaria de la tierra. En tal sentido, creo que un elemento fundamental, que también lo señalamos en el documento, es el vinculado al derecho a la consulta, por el cual se ha hablado bastante estas semanas, ¿no? Que viene a ser este derecho que consiste en que el Estado tiene que consultar, conversar, negociar con las poblaciones indígenas con la finalidad de llegar a un acuerdo sobre las medidas administrativas o legislativas que vaya a tomarse desde cualquier sector gubernamental. Entonces, yo creo que eso, implementar el derecho a la consulta, debería servir para garantizar que las condiciones en que se desarrollan las actividades de las empresas estatales tengan un aval tanto del Estado como de la misma población, ¿no? Yo creo que lo peor que puede pasar es que sigamos postergando la implementación del derecho a la consulta, pero por otro lado también creo que no se puede entender el derecho a la consulta como una imposición o un derecho a veto, como lamentablemente se pretende desde algunos sectores, ¿no? De acuerdo, Pablo, no podía ser más pertinentes y oportunas
no solamente tus declaraciones, sino en particular esta publicación de SER, recomendaciones para la gestión estatal de los conflictos, cuando estamos a una semana de iniciado el gobierno presidido por el comandante Ollanta Humala. Vamos a unos cortes comerciales y estamos continuando con Paulo Vilca. Después viene el profesor de ESAN, el economista Jorge Guillén Ullén, catedrático de la Universidad de ESAN, y posteriormente estaremos con el doctor Armando Tauro de la Universidad del Pacífico comentando temas de actualidad. Regresamos. Bien amigos, estamos con Paulo Vilca Arpasi de SER, la ONG puneña que opera en Ayacucho, Puno y Cajamarca, para ser más precisos, comentando la publicación que han sacado últimas recomendaciones para la gestión estatal de los conflictos. Y bueno, quiero reiterar mi agradecimiento, no podía ser más pertinente y oportuna cuando estamos a una semana de iniciar un nuevo gobierno, tocar este tipo de temas, ¿no? Que dicho sea de paso, van a ocupar bastante la agenda de Hora 8 en las próximas semanas. La semana pasada estuvo con nosotros Francisco Iscanseco, del Consejo por la Paz, con quien vimos también una serie de temas vinculados con los conflictos y sus posibles soluciones. Ellos están muy vinculados con comunidades nativas, sobre todo en la selva. El doctor Aurelio Ochoa, que ahora es el presidente de directorio de Perú Petro y que formaba hasta la semana pasada parte del equipo de Hora 8, que lamentablemente lo hemos perdido como panelista, porque ahora es un funcionario público, lo que no quiere decir que seguirá viniendo seguramente con cierta periodicidad. También ha anunciado que va a dar mucha importancia a ese tema. Es más, en Perú Petro existen áreas vinculadas al tema ambiental, al tema de comunidades nativas, al tema de población, al tema de consulta. Y él en lo particular, desde siempre, ha mostrado pues una particular preocupación por este tema. Incluso recuerdo las primeras entrevistas que tuvimos, tocábamos estos temas, ¿no? Cómo evitar, digamos, la generación y la aparición de nuevos conflictos, de nuevos combapatazos, de nuevos, no sé, todos los conflictos que ya conocemos que han ocurrido en el país. Entonces, ahora te pregunto a ti, Paulo, ¿cómo crees tú que maneje este gobierno su primer conflicto? Bueno, de todas maneras va a ocurrir. Yo creo que no vamos a tener que esperar mucho, Ricardo, lamentablemente me parece que... Y no somos agitadores ni nada por el estilo, supuesto, simplemente estamos graficando una situación. Claro, en realidad las demandas que debe enfrentar el actual gobierno vienen por un lado, lo más visible, digamos, puede ser las presiones o demandas, pongamos ese adjetivo, desde los sectores, digamos, que han perdido la elección. Pero también hay una demanda muy fuerte desde los sectores de abajo, por ponerle un nombre, ¿no? Que tienen una serie de expectativas con relación a una serie de reformas que debe implementar el gobierno de Ollanta Humala. Y en ese sentido creo que todo lo relativo a las industrias extractivas va a seguir marcando la pauta. Si tú te recuerdas, Ricardo, el gobierno aprista empezó su gestión con un conflicto, que fue el conflicto de Cerro Verde, y a los pocos días el conflicto de Combayo en Cajamarca, o sea, conflictos mineros. Y culminó la gestión con el conflicto de Puno, que era un conflicto minero. Entonces, es una gestión que estuvo marcada por toda la conflictividad vinculada a las industrias extractivas. Retrocediendo un poquito más, Toledo estuvo marcado por los conflictos, pero más de índole local, los conflictos municipales. El caso de Ilave fue el más conocido, pero la cantidad de revocatorias, demandas, de tomas de municipalidades durante el gobierno de Toledo fue una constante permanente, al menos durante el segundo periodo de su mandato. Hay que ver cuál va a ser el tipo de conflicto que va a marcar la pauta de estos 5 años. Yo creo que va a estar vinculado todavía a la industria extractiva. Sin embargo, me permito lanzar una hipótesis, y es que creo que vamos a entrar a un nuevo tipo de conflicto que va más allá de las preocupaciones ambientales, de las preocupaciones por la ley de la consulta que hay que implementar de todas maneras, y que van a tener que ver más que nada con demandas de reforma del Estado mucho más profundas de las que se han implementado hasta ahora. Por un lado, ya existen plataformas que exigen un cambio de constitución. Por otro lado, existen también demandas de poblaciones indígenas vinculadas a derechos de autodeterminación. Asimismo, existen otra serie de demandas, de grupos que, por ejemplo,
piden una serie de derechos económicos, sociales, culturales, o sea, entonces creo que esta agenda va a incidir más en buscar un cambio del Estado, de tener un nuevo rol del gobierno en el quehacer de la vida. Que conduzca finalmente a lo que ahora se llama inclusión social. Bueno, yo creo que la inclusión social es no solo una responsabilidad, sino el principal ofrecimiento que ha hecho Ollanta-Humala, ¿no? Pero yo creo que la inclusión social va a ir más allá. O sea, una forma de entender la inclusión social es garantizar una mejor distribución, la llegada de acceso y servicios públicos, etc. Pero por otro lado, creo que más allá de la inclusión está una demanda que diga, por ejemplo, como pueblos indígenas, creemos que el Estado tiene que, mejor dicho, nuestro territorio tiene que manejarse de la siguiente manera. Yo creo que hay mucho fundamento de quienes plantean esa demanda, pero eso amerita en muchos casos un cambio constitucional. O sea, la propiedad de los recursos naturales. Actualmente es el Estado, pero hay países y modelos que establecen que los recursos naturales son propiedad de quien es propietario de la superficie, y en ese caso puede ser un pueblo indígena, puede ser una persona particular, puede ser una empresa, etc. Entonces, yo creo que vamos a entrar un poco a ese debate, porque ciertamente las demandas concretas de alguna manera se han conseguido. El triunfo de Ollanta-Humala no es gratuito. Yo no creo que las cosas sigan igual como han estado los últimos 5 años. Estamos en un gobierno de izquierda, aunque en un primer momento se decía es un gabinete más de derecha, de centro, sí, es cierto, pero las propuestas, quien preside el Consejo de Ministros, quienes están asumiendo cargos intermedios en la administración pública, tienen una visión distinta del Estado. Yo creo que eso, malo que bueno, va a ir generando una serie de procesos de cambio en el país. De acuerdo. Entonces, el enfoque que le tendrá que dar el gobierno a estos conflictos tendrá que ser diferente al que han venido manejando los anteriores. Claro, yo creo que es fundamental primero que el gobierno tenga la plena responsabilidad de afrontar adecuadamente una política de prevención de conflictos. Lamentablemente, hasta el momento en el Estado no ha existido una política de este tipo. Se cree que el conflicto empieza solamente con la toma de las carreteras, y no es así. Los conflictos maduran a lo largo de meses y años, inclusive hacia atrás, hasta el momento en que la población decide tomar una carretera. Por otro lado, creo que es hora de tomar con responsabilidad la solución de algunas demandas. Las decisiones del Estado no tienen que gustar a todos. Y creo que tiene que ser la suficiente interés y responsabilidad de los funcionarios y autoridades para a veces tomar decisiones que lamentablemente van a generar resistencia. Yo creo que lo que se ha hecho en muchos casos es a veces buscar patear las cosas, no solucionarlas. Es parte pues, de la cultura burocrática que lamentablemente existe en nuestro país. En este nuevo contexto político, con las demandas que ya han sido planteadas, me parece que buscar suspender la solución de una serie de problemas solo va a llevar a que todo se agrave de una manera que probablemente sea inmanejable hacia el futuro. De acuerdo, Pablo, muchísimas gracias. Hubiéramos querido tocar más temas. Sé que tienen preparando un trabajo también vinculado con lo que pueden denominarse, digamos, malos ejemplos, corrígeme si estoy equivocado, de manejo de conflictos en el pasado, en ciertos asentamientos mineros importantes en el país, ¿no es cierto? Sí, y un poco la percepción que la burocracia o el funcionario público tenía del conflicto. Así es, sí, en realidad es un estudio que estamos haciendo más a profundidad sobre algunos casos concretos de conflictos para ver cuál ha sido el manejo del Estado, cuáles son las percepciones que existen de los funcionarios públicos con relación a estos, y a partir de este trabajo buscar identificar qué omisiones, qué defectos es necesario atender para garantizar, digamos, una tranquilidad y paz social en el país. Que sean útiles en el futuro ante otros conflictos que se puedan avecinar. Bueno, Pablo, te comprometo entonces para conversar con eso, de ese tema la próxima semana. Con todo gusto, Ricardo. Muchas gracias, Pablo Vilca. Amigos, vamos a unos cortes y regresamos con el catedrático en la Universidad de San, el economista Jorge Guillén. No se vayan.